Estamos en el capítulo 18, ¿sí? Y en mi Biblia el título dice La caída de Babilonia, ¿sí? No sé, en la 60 no me acuerdo cómo dice. Está bien, la caída de Babilonia, muy bien, ¿sí? Vamos a ver que este capítulo 18, ¿sí? Está escrito en una forma que encontramos en otras partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que es la forma de endecha, ¿sí? Una endecha. Y una endecha, sin H, endecha, ¿sí? En el lenguaje bíblico significa una lamentación profunda, un duelo, ¿sí? Un dolor ante la destrucción, ¿sí? De una ciudad, de una nación, y que está en estrecha relación con el juicio de Dios, sobre aquellos que recibían el ay, ¿sí? Aquellos que recibían un ejemplo, lo tenemos en Ezequiel, yo les leo. ¿Sí? Cuando Ezequiel recibe de parte de Dios el ministerio profético, y Dios le dice: y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, o endechas, dice las 60 endechas, gemidos y ayes, ¿sí? Los ay, los famosos ay. Y después en el Nuevo Testamento también encontramos al propio Señor Jesús dando ay, ¿sí? Sobre ciudades de Jerusalén, sobre los sacerdotes, ay sobre los fariseos, la propia Jerusalén, ¿sí? Y estas son endechas, lamentaciones por el juicio de Dios que vendría sobre sobre estos lugares, ¿no? O personas como los fariseos. Entonces, con esto en mente, vamos a leer ahora este capítulo 18. Este capítulo 18 marca el comienzo del juicio de Dios sobre todos aquellos que han rechazado a Dios. Y comienza diciendo así entonces, capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guaridas de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado, y devuélvanles doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. Por eso, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, y de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ¡ay!
¡ay! La gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de madera preciosa, bronce, hierros y mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron a costa de ella, se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo: ¡ay! ¡ay! La gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos, y a ver el humo de su incendio gritaban: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y llorando y lamentándose gritaban: ¡ay! ¡ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de remolino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Un capítulo, ¿sí?, que lo leemos y da temor, ¿sí?, porque está hablando Dios de juicio. Ahora, como siempre decimos, cada vez que estudiamos Apocalipsis, el Apocalipsis no fue escrito con la idea de asustarnos, ¿sí? No fue la idea de que la iglesia se llenara de temor, sino que, como siempre decimos, la intención del Espíritu Santo y la intención del apóstol Juan fue alentar a la iglesia, ¿sí?, traer aliento, ánimo a la iglesia que en ese tiempo, allí por el año 90, después de Cristo, estaba siendo perseguida, atosigada, atormentada por el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, estas palabras, estos ayes, este juicio que encontramos aquí en el capítulo 18, para la iglesia primitiva significaba, ¿sí?, palabras de aliento, porque Dios, ¿sí?, iba a hacer justicia. Y primeramente lo que vemos aquí, ¿sí?, se cumplió unos 300 años, ¿sí?, después de
de que se escribió el Apocalipsis, ¿sí? Cuando fue la destrucción del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cayó en manos de lo que ellos llamaban los bárbaros, los que no eran civilizados, los bárbaros, el vulgo. Bueno, la gran Babilonia, como dice acá Juan, el Imperio Romano, el imperio de los 1000 años, cayó en manos de los bárbaros. Y su ciudad muchos monumentos fueron incendiados, palacios fueron destruidos, el lugar donde el Senado fue destruido, pero dicen las crónicas que los que fueron respetados y que sus casas y sus templos no fueron destruidos fueron cristianos, la iglesia de Cristo. Estos bárbaros destruyeron y quemaron los templos paganos, pero respetaron la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, estos bárbaros, habían recibido el Evangelio, habían recibido misioneros de la iglesia, ¿sí? Después post-apóstoles, ¿sí? Habían recibido a los misioneros, habían recibido el Evangelio, y muchos de ellos llegaron a Roma conociendo el Evangelio. Dios les dice ahí en el versículo 20, regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. ¿Sí? Esto se cumplió. ¿Sí? Dios trajo juicio sobre el Imperio Romano y fue liberador para la iglesia. Ahora, vemos en el relato que hay 3 grupos de ay, ¿sí? Si pudieron ir leyendo, ¿sí? Hay 3 diferentes grupos de que pronuncian los ay. En el versículo 10, ¿sí? Versículos 9 y 10. ¿Quiénes están allí? Versículo 9. Los reyes de la tierra, ¿sí? Estos son los que primero pronuncian el ay ante la caída del Imperio Romano. Y como dijimos el domingo pasado, estos eran los reyes, ¿sí? Que sobrevivían en el Imperio Romano y obtenían grandes riquezas, ¿sí? Porque decíamos, Roma, el imperio, dominaba una nación, ¿sí? Y si la nación y el rey aceptaban pagar tributos y hacer parte del imperio, eran absorbidos por el imperio y el rey permanecía, ¿sí? Entonces estos reyes se lamentaron por la caída del Imperio Romano. Después están el segundo grupo, el versículo 15, los mercaderes, ¿sí? Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose. Estos son los comerciantes, o diríamos empresarios, gente de negocios que hacía negocios con Roma y tenía mucha riqueza gracias a estos negocios que hacía con Roma. Y finalmente, el último grupo, en el versículo 17, aparecen todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar se pararán a lo lejos, ¿sí? Ay, también, porque para ellos, ¿sí?
se lamentan y lloran porque se agotó su fuente de trabajo para los marineros y su fuente de ganancia. Hoy lo vemos en nuestro mundo actual, ¿sí? El gran movimiento comercial que hay marítimo, ¿sí? Los grandes barcos con gran cantidad de contenedores. ¿Y por dónde pasan? De occidente a oriente, del Atlántico al Pacífico. El Canal de Panamá. ¿Vieron que ahora Trump está amenazando que quiere recuperar el Canal de Panamá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un gran negocio, inmenso negocio. ¿Sí? Imagínense ustedes en aquel tiempo, ¿sí? Lo que era tener un barco, ser el capitán de un barco, llevar la mercadería del Imperio Romano de un lugar a otro, eso era dinero seguro. ¿Sí? Bien, todos estos, ¿sí? Se lamentaron, ¿sí? Cuando vieron caer al Imperio Romano. Ahora, cuando nosotros estudiamos, analizamos este capítulo 18, entendemos que Juan proféticamente está hablando de algo mucho más grande que el Imperio Romano. ¿Sí? Aunque se aplica al Imperio Romano porque el Imperio Romano cayó, ¿sí? Pero si ustedes prestaron atención en la lectura, habla de cosas definitivas, ¿sí? Sobre todo ahí en los últimos versículos, ¿sí? Cuando este ángel poderoso hace esta acción simbólica, ¿no? De una piedra de molino que la arroja al mar, y él dice cosas definitivas ahí. Esta gran ciudad nunca más será hallada. Nunca más se escuchará el sonido del arpista, de músicos, de flautistas. Ahora, nosotros hoy, si tenemos la posibilidad de ir a Roma y a escuchar un músico en las calles de Roma, ¿podemos? Sí, ¿no es cierto? Si tenemos la posibilidad de ir, porque Roma está. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí, en estas partes, está hablando de algo definitivo, de algo que ya no fue más. ¿Sí? Y recordamos, ¿sí?, que siempre decimos que en el lenguaje profético las profecías se cumplían en el tiempo del profeta o en el tiempo cercano, tenían un segundo cumplimiento en un tiempo más lejano y en muchas ocasiones la profecía se cumplía definitivamente en el día de la venida de Cristo, en el tiempo final. Bien, entonces aquí está hablando del tiempo final. Aunque está hablando de Roma, el Imperio Romano que existió por 1000 años y hoy ya no existe más este imperio, pero está hablando también de el tiempo del fin. Y claro que esta descripción que hace acá Juan está describiendo mucho más que el Imperio Romano. Y se describen acá a naciones poderosas, imperios que han existido, ¿sí?, ideologías, culturas que han oprimido a la iglesia. Y está apuntando acá al sistema al final, ¿sí?, el último gran imperio que va a existir, que para mí personalmente no creo que sea una nación,
¿sí? Sino que es un sistema de pensamiento, una ideología, ¿sí? La que va a ser este gran imperio final, que va este imperio del mal antes de la segunda venida de Cristo, que dominará los corazones y las mentes de los seres humanos. ¿Sí? Creo que va a haber algo así. No una nación poderosa, sino una forma de vida, una ideología poderosa que va a dominar las mentes y los corazones de las personas y que va a determinar según su estándar lo que está bien y lo que está mal. Bueno, lo estamos viendo, ¿sí? En la famosa Agenda 2030, la Agenda 2045, ¿sí? Naciones Unidas están queriendo, ¿sí?, forzar a que el mundo adopte una forma de vida universal, ¿sí? Una única cultura. Y por esta razón es que Juan presenta una advertencia a la iglesia en este capítulo 18, ¿sí? Recordemos que este capítulo está apuntando a las puertas de la segunda venida de Cristo. Ya el capítulo 19, ya ahí está la venida del Señor, ¿sí? Entonces este capítulo 18 está ahí, a las puertas de la venida del Señor. Y el Señor nos advirtió, el propio Señor Jesús advirtió que si estos tiempos no serían acortados, nadie sería salvo, que serían tiempos difíciles en que se levantarían aún dentro de la iglesia falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, que la maldad iba a ir en aumento. Entonces, Juan, guiado por el Espíritu Santo, da esta advertencia a la iglesia. Una advertencia que se aplicaba, ¿sí?, al Imperio Romano, a los cristianos que estaban en el Imperio Romano, ¿sí? Ahora, pero con muchísima más fuerza a los cristianos que estemos, ¿sí?, a las puertas de la segunda venida. Miren ustedes en el versículo 4, esta advertencia que Dios da a la iglesia. Versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Entonces decimos, primero que nada, vemos que es una voz que sale del cielo, ¿sí? Es, como en otras ocasiones en el Apocalipsis, es Dios mismo que manda a su pueblo a que hagan ¿qué? Salgan de ella, salir de la gran Babilonia, salir de la ciudad del pecado. Ahora, pensando que este mensaje, como decimos, lo recibieron aquellos cristianos que estaban sometidos bajo el poder del Imperio Romano, en medio de la persecución, ¿sí?, por ser cristianos. Leía justamente a Séneca, creo que era, ¿sí?, que decía que luego de Séneca era un filósofo, pensador, político romano, no era creyente, pero él dice que luego de que Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma, dice, a partir de ese momento, todo lo malo que sucedía en el imperio era culpa de los cristianos.
¿Sí? O sea, había sequía, culpa de los cristianos. ¿Sí? Había terremotos, culpa de los cristianos. Entonces, ahora pongámonos en el lugar de estos cristianos del primer siglo, que leen esto aquí del Apocalipsis, esta advertencia, esta exhortación de parte de Dios, el Padre exhortando a su pueblo: salgan de ella. Bueno, abandonen la ciudad pecadora. Claro. Y no era fácil, era casi imposible mudarnos a otro lugar. Bueno, salgamos de esta ciudad. Bueno, vamos a buscar otro lugar para vivir. ¿Y dónde vamos? Era todo dentro del Imperio Romano. Fuera del Imperio Romano, ¿sí? Era jugarse la vida. ¿Sí? Recordemos que dentro del Imperio Romano, Roma, con mano firme, con mano de hierro, mantenía paz, seguridad. ¿Sí? En las fronteras había prosperidad, había paz, había leyes, pero fuera del Imperio Romano te jugabas la vida. Ahora, acá Juan no está queriendo decir a aquellos cristianos que estaban en una de las 7 iglesias que recibieron la carta del Apocalipsis, no le está diciendo salgan de Pérgamo, salgan, abandonen la Odisea. No les está diciendo eso. ¿Qué les está diciendo? Salgan de ella. Muy bien, ¿sí? Este llamado del Señor, esta exhortación del Señor a su iglesia, no era que dejaran la ciudad donde vivían. No era que dejaran la ciudad. El lugar geográfico donde ellos estaban viviendo, sino que era apartarse de toda situación, ¿sí?, que les presentara una tentación, toda situación en la cual ellos se vieran en una condición, en una situación de desobedecer al Señor. Salgan de ella. Este llamado describe la separación que el cristiano tiene que tener con el mundo. ¿Sí? La separación que el cristiano debe tener con el mundo caído, con el mundo pecador. Ver que le dice el versículo 4: salgan de ella. ¿Para qué? Para que no participen de sus pecados. La advertencia de Dios es que estando la iglesia viviendo en un lugar corrompido y de pecado, de maldad, podía caer, imitar las formas del mundo, ¿sí?, participar de los pecados del mundo. No era que Dios les decía, dejen la ciudad, abandonen la ciudad, sino que la exhortación de Dios es, no practiquen el pecado de los ciudadanos, de los vecinos, del lugar donde están. El cristiano no debe mentir, no debe engañar,
no debe estafar, como es común, ¿no es cierto?, en el mundo. Y en aquel tiempo final, en el tiempo final antes de la venida de Cristo, sabemos que la maldad va a ir en aumento y va a aumentar la presión que el mundo ejerza sobre la iglesia, para que la iglesia diga sí, amén, a lo que el mundo aprueba, pero Dios desaprueba. ¿Sí? Lo hemos dicho acá, ¿no es cierto? El gran problema que tenía la iglesia en aquel tiempo era que tenían que ir al templo del emperador y declarar que el emperador, el César, era el Señor, y ofrecerle incienso como un Dios. Y esto le traía a los cristianos un problema de fe, porque ellos decían, no, mi Señor es uno y es Cristo. Cristo es mi Señor. Y si ellos no hacían esta ofrenda, tenían prejuicios, ¿sí?, dificultades aún para trabajar. Algunos podían ir hasta la cárcel, ¿sí? Entonces, era muy grande la presión que recibía la iglesia en aquel tiempo, y muy grande será la presión que reciba la iglesia en el futuro. Salgan de ella, pueblo mío. Este es el llamado del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. El mundo se maneja con engaños, con mentiras, ¿sí? El mundo se maneja con desde su corazón corrompido, desde su corazón caído, y ofende a Dios, y niega a Dios, y se reniega contra Dios. Nosotros, el cristiano, ¿sí?, debe apartarse de esto. Ahora, vieron que la palabra santo significa apartados, ¿sí? El Señor nos llama a sus santos. Somos apartados para Dios. Ahora, a diferencia de lo que a veces el mundo acusa a la iglesia o a los cristianos, de hipocresía, ¿de qué te la das? ¿Qué te la das de santo? No, una mentirita, no, yo no miento, o yo no robo, no me quedo con lo que no es mío. ¿De qué te la das? La realidad, hermanos, es que nosotros somos los primeros, los cristianos, somos los primeros en reconocer que somos pecadores. Somos los primeros en reconocer que le fallamos a Dios. En el mundo, hermanos queridos, no existe el arrepentirse y el pedir perdón. Entre los cristianos existe el arrepentirse y el pedir perdón. Eso es lo que nos hace la diferencia. El cristiano no se alegra por su pecado, sino que se entristece, se arrepiente y pide perdón al Señor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no es cierto?, que no debemos conformarnos al mundo, sino ser transformados por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, para nosotros poder ser influencia en este sistema malvado y corrupto en el que vivimos.
salgan de ella no significa, ¿sí?, como algunos interpretaron en los primeros tiempos de la iglesia, apartarnos, vivir en el desierto, en un lugar alejado, sin contacto con el mundo. No, estamos en este mundo y tenemos que trabajar y tenemos que ganar nuestro sustento y tenemos que convivir, ¿sí?, con buenos y malos. Pero la exhortación de Dios, la exhortación de nuestro Señor, es que no nos transformemos a las formas de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo. Y en este mundo tenemos luchas. Y en este mundo sufrimos y tenemos sinsabores. En este mundo recibimos trato injusto. En este mundo, ¿sí?, somos tentados a hacer lo malo y en ocasiones le fallamos a Dios y pecamos contra Él. Pero a diferencia del mundo, nuestro pecado nos entristece, nos lleva al arrepentimiento y pedimos perdón. Por último, hermanos queridos, los tiempos se acortan. El Señor está cerca. Cuando leía, y no quiero decir que sea así, pero cuando leía Apocalipsis, este pasaje, vieron que los que pronuncian los hay, los reyes, los mercaderes, los marineros, pronuncian los hay desde lejos, ¿sí? Y su dolor y su sufrimiento por la caída de la Gran Babilonia no era lamentarse por las vidas que se perdían, ¿sí? ¿Sí, no? Exacto. Era por las ganancias que perdían, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, miren, en el capítulo 17, miren ustedes, en el versículo lástima. Aquí está. Dice en el versículo 16: y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera, que es la Gran Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den a su reino y a la bestia. Bueno, pero dice en el versículo 16 que las naciones poderosas, los gobernantes, los reyes, los mercaderes, los marineros, en realidad, ¿qué pasaba con la Babilonia, la Gran Babilonia? La odiaban, ¿sí? Se servían de esta Gran Babilonia. Pero para terminar, lo que me hizo reflexionar y pensar sobre los tiempos que estamos viviendo, miren ustedes ahí en el capítulo 18, el versículo 18, al final del 17, dice que se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad?
Y echando polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentándose, gritaban: ¡ay, ay de la gran ciudad! ¿Sí? ¿Qué les viene a la mente? Una noticia de estos últimos días. Una ciudad rodeada por el fuego, destruida por el fuego. No es tan loco, ¿no?, lo que dice el Apocalipsis, ¿sí? El juicio de Dios, ¿sí?, sobre aquellos que no solamente lo rechazan, sino que persiguen a su iglesia y que, como dice aquí el Apocalipsis 18, ¿sí?, hacen que la gente, ¿sí?, las personas, las sociedades, también, ¿sí?, se unan a su corrupción, a su maldad. Y vendrá el juicio. El juicio. Creo, hermanos, que Dios nos va a permitir ver cosas sobre este mundo que son parte de su juicio. Ahora, el juicio de Dios, estos anticipos, ¿sí?, de juicio, no el juicio final, pero estos juicios que se van dando sobre la humanidad son un llamado de Dios al arrepentimiento. Esta manifestación del juicio de Dios sobre los pecadores es amor de Dios por los pecadores. El Señor ama, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y en estos juicios el Señor está llamando a los corazones, a las personas, al arrepentimiento. A arrepentirse de su pecado y recibir el perdón de Dios. Dios, en su gracia y en su misericordia, está ejecutando juicios. Y en este tema puntual, ¿sí?, que estamos viendo en la tele, llamativamente, los que más perjudicados no son los humildes y los pobres. No sé si ustedes notaron, ¿sí? Mansiones de 20 millones, de 50 millones de dólares, todo el poder y todo el dinero no pudo frenar esta catástrofe. Es un llamado de Dios al orgullo del corazón del hombre. Un llamado de Dios a que se arrepientan, a que nos humillemos ante su presencia, a que reconozcamos que Él es Dios y que lo necesitamos. Y necesitamos de su perdón. Quiera Dios que en este tiempo muchos sean tocados por el Espíritu Santo y puedan entender este mensaje. El mensaje de los juicios de Dios es un mensaje de amor, llamándonos al arrepentimiento. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque es, Señor, un tema doloroso, difícil, Señor, hablar, Señor, de tu juicio sobre aquellos que no te han reconocido, Señor, pero también, como vemos, Señor, es un llamado tuyo, un llamado de misericordia, un llamado de amor, para que podamos venir a ti, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, como hijos tuyos, a escuchar tu llamado, tu advertencia, Señor, y a salir de todo aquello, Señor, que te ofende. Dejar atrás, Señor, todo aquello que ofende tu nombre, que nos aleja de ti.
Ayúdanos, Señor, a abrazar la santidad, a andar, Señor, en tus caminos, a rechazar los caminos de la maldad. Señor, ayúdanos, Señor, a no mentir, a no engañar. Ayúdanos, Señor, a tener labios limpios. Señor, a no copiar el lenguaje de este mundo. Ayúdanos, Señor, con lo que miramos. Ayúdanos, Señor, con lo que escuchamos. Ayúdanos, Señor, aún con lo que compartimos y reímos. Señor, que muchas veces te ofenden. Señor, ayúdanos, Señor, a huir, a salir de este sistema de maldad que busca, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se llene de todo aquello que te ofende. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.